Un cordial saludo para todos, deseando éxitos y bendiciones en sus actividades cotidianas. En estos momentos nos vamos a disponer para hacer nuestra lección divina en este domingo 17 del tiempo ordinario, donde justamente vamos a profundizar lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que este Señor de vida y amor nos pueda ayudar a nosotros a entender la palabra de Dios, que nos inspire el amor y la misericordia que proviene de Él y que nos ayude para actuar y poner por obra lo que Él nos transmite. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos nuestra lección divina buscando en nuestros textos bíblicos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Evangelio según San Juan 6, del 1 al 15. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Lo recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Vamos a nuestro segundo paso, que es la meditación. Para ello vamos a tomar algunos elementos del contexto y luego meditaremos algunos detalles particulares. En un primer momento nos encontramos con una pequeña pausa que hace la liturgia. Dejamos de leer el Evangelio de Marcos para abordar el discurso conocido como el pan de vida que se presenta en el Evangelio según San Juan. En ese sentido, la liturgia nos quiere dar una continuidad temática frente a la pregunta de quién es Jesús. En ese sentido se nos muestra a un Jesús que es pastor, maestro y profeta. Como este pastor cuida las ovejas, como este maestro que enseña con su palabra da de comer y da vida a las personas que escuchan el mensaje. En ese sentido tenemos que recordar que los evangelios no son una crónica, sino que es una visión teológica para comprender realmente quién es Dios, quién es Jesús. En ese sentido, a la pregunta de quién es Jesús, la respuesta se determina en el Evangelio de Juan a partir de lo que Él hace. Es decir, que aquí no basta solamente un título, no basta solamente una profesión, sino que basta es mirar cuáles son esas acciones de Jesús. En ese sentido nos encontramos en un escenario en este evangelio que es la Pascua. Para ello los invito para que miremos Éxodo 16, versículos del 13 al 36, que es la escena cuando Moisés alimenta al pueblo, cuando Dios a través de Moisés le concede al pueblo hebreo el maná y las codornices. En ese sentido, Jesús ahora se presenta como un nuevo Moisés. Es la nueva Pascua. Recordemos que en el Evangelio de Juan hay varios momentos de la Pascua.
Este es el segundo momento de esa Pascua y es donde Él se presenta como un nuevo Moisés. En ese sentido nosotros vemos en el Evangelio que Él convoca a la multitud. Jesús se va a la montaña con los discípulos y la multitud lo sigue. ¿Por qué lo sigue? Por los signos que ha hecho Jesús. Recordemos que la palabra griega es semeia y en ese sentido hay una confrontación para nosotros para decir cuáles son los signos que reflejan lo que nosotros somos. En ese sentido Jesús, los signos que Él hace son con los más débiles. Nosotros leemos en la traducción del texto litúrgico y de algunos textos bíblicos que son los más enfermos y no, son todos los débiles. Es decir, personas de pronto que están sumergidas en la ignorancia, que están sumergidas en la enfermedad, en la depresión, en un duelo, es decir, todos aquellos que se encuentran debilitados, es allí a los cuales Jesús les atribuye unos signos. Pregunta para nosotros, ¿qué signos estamos haciendo con los demás? En ese sentido nos encontramos con la pregunta por la identidad. Lo que yo soy es lo que yo hago. Entonces Jesús se dirige a la montaña, va al encuentro con Dios. Recordemos que la montaña es ese espacio importante donde se vive la oración, donde se tiene ese encuentro íntimo con Dios. Y lo más importante es que Jesús sube con los discípulos. En ese sentido, Juan nos presenta una intención formativa para los discípulos. Cuando ellos suben al monte es porque ellos van a aprender algo, porque van a salir de ahí diferentes. Pasamos entonces a comprender las imágenes que nos presentan allí de dos apóstoles que son Felipe y Andrés. Vemos en el texto que la gente no tiene hambre, ninguno le está pidiendo de comer a Jesús, todo surge de la iniciativa de Él. Entonces Jesús hace la pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para esta gente? Y démonos cuenta que el Evangelio nos aclara que Jesús esta pregunta lo hacía para probar qué decían los discípulos. Felipe responde como respondería la sociedad actual. No nos alcanza el dinero, no nos alcanza la plata, no nos alcanzan los recursos, es decir, la solución no está en la economía. Démonos cuenta que eso nos pasa muchas veces en nuestros ámbitos eclesiales, familiares, donde nosotros nos preocupamos más por la parte económica que no por lo demás. Entonces, aquí hay un mensaje claro y es decir que nuestra pastoral no debe basarse únicamente en los recursos económicos. Sin embargo, Andrés, y recordemos que para Juan Andrés es muy importante porque él es la cabeza de la iglesia de Oriente. Andrés se da cuenta que hay un niño. El niño se despoja de lo que él tiene. El niño, el que no cuenta, el que no vale para la sociedad, el que no es escuchado, el que no tenía una voz ni un voto, él es el que hace su presencia con 5 panes y 2 peces. El niño se despoja de lo que tiene. No sabemos si este alimento él lo tenía para sí mismo, para su familia. No sabemos si este alimento él lo llevaba por el camino. El hecho es que a Andrés se fijen que hay un niño que tiene algo para dar. Nosotros, ¿en quién nos fijamos? En los que tienen para dar. A veces nos fijamos en los grandes benefactores, en las grandes empresas, en la gente que gracias a Dios ha tenido posibilidades económicas de surgir adelante, pero muy pocas veces contamos con lo que nos brindan los más débiles, los que no tienen voz. Entonces aquí hay un mensaje muy lindo y muy especial. Aquí el protagonismo no es de Jesús, aquí el protagonismo no es la multiplicación, porque aquí nunca en el texto se utiliza esa palabra. Aquí lo que nos dicen es que un niño tiene 5 panes y 2 peces y esos alimentos son los que Jesús bendice y reparte a los demás. En ese sentido también hay un sentido muy bonito, muy simbólico, y es el hecho del pan. Para la comunidad judía, el pan era el símbolo de la sabiduría, un alimento más profundo. Es lo que calma aquellas necesidades que están básicas en el corazón humano. En ese sentido Jesús se presenta como ese verdadero pan y los peces eran los símbolos cristianos. Recordemos que antes de la cruz, en la época de la persecución, el símbolo utilizado era el pez. ¿Y por qué? Porque los peces son los únicos que viven en medio de la muerte. El pez es el símbolo de la vida dentro del mar. Entonces ya estamos remitiendo aquí qué es lo que está haciendo Jesús. Jesús está dando a sí mismo y nos pide la vida a nosotros mismos. En ese sentido Jesús, cuando Él dice que la gente, o manda a los discípulos para que ubiquen a la gente, la recuesten en la hierba, es porque el recostarse en la época era la condición propia de los reyes.
¿Qué está queriendo decir en el fondo en el texto de Juan? Que Jesús nos está atribuyendo la condición de reyes, de reinas, a todos nosotros, hombres y mujeres. Jesús se hace presente para devolvernos nuestra condición real. Y en ese sentido la escena que se describe es que aparece una hierba abundante. Es la expresión del paraíso. Una época donde la primavera florecía, pero es un momento especial donde Dios remite nuevamente a esa condición que nosotros deberíamos estar y no debimos haber perdido, que fue el paraíso. En ese sentido, vamos a encontrar cómo el número 5000 es una expresión de una multiplicación de 5 por 1000. El símbolo 5 representaba a Israel y 1000 era abundancia, que no hacía falta nada. Y hay un término que es muy especial, Eucaristein, la Eucaristía, la acción de gracias. Todos como quedaron saciados, satisfechos. Es decir, que el alimento que brindó este niño y que Jesús bendijo y que Jesús repartió, sació la necesidad de los demás. En ese sentido nos encontramos con otro detalle muy simbólico y es que son los 12 canastos. Si nosotros hacemos las matemáticas, pues obviamente nosotros vamos a saber que de 5 panes y 2 peces pues salen 7 productos. Entonces, ¿por qué salen los 12 canastos? Porque es el símbolo de la plenitud que Dios colma a la humanidad. Estos canastos representan la elección del nuevo pueblo, son los nuevos discípulos que aparecen aquí. Y en ese sentido, busquemos por favor en nuestros textos bíblicos la primera lectura de este domingo, que está tomada del segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos 42 al 44, cuando Jesús aparece como un profeta. Que nada se desperdicie. Eso lo dice tanto el profeta como Jesús. Lo que Dios da no se debe botar. La comida no se bota. Que fue que un pedazo de pizza me sobró, que fue que un pedazo de pan me sobró, que fue que un poquito de café se me quedó, entonces más bien lo va a botar. No, démonos cuenta que una indicación, lo que Dios da no se puede desperdiciar. Finalmente nos encontramos con la confrontación de Jesús. Después que él sacia a la multitud, toda la multitud que dice, este es el verdadero profeta. ¿Qué nos pasa en la iglesia cuando hacemos las cosas bien? Nos confundimos con la política, nos confundimos con bienes materiales, nos confundimos con muchas escenas que no hacen parte del evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios cumple sus promesas, la gente se quiere apoderar de él. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Jesús huye. Démonos cuenta de la expresión, huir. O sea, no fue que él quiso irse a la montaña, no fue que de pronto después de que la multitud le dijo que quería ser rey, él les dijo, bueno, tranquilos, no hay problema. No, démonos cuenta que la gente se quería adueñar de él para hacerlo rey. ¿Cuántas veces nosotros a veces manipulamos con nuestra fe lo que pensamos de Dios, lo que pensamos de los demás? Y en ese sentido hay una clave hermenéutica para toda nuestra vida. Cuando tú debes discernir tu vocación, cuando tú te sientas confrontado y no sepas qué hacer, vete al monte como Jesús, al encuentro con Dios. Démonos cuenta que esta enseñanza que Jesús nos hace el día de hoy es para saber que cuando yo sienta perdido el rumbo de mi identidad, debo ir al encuentro con Dios. Continuamos con nuestro tercer paso, que es la oración. En ese sentido vamos a poner en estas palabras las que también salen de nuestro corazón. Señor Dios Maestro de amor, en este caminar te damos gracias por todos los signos que nos das de tu presencia. El despertar, amanecer con vida, poder estudiar, trabajar y cuidar. Gracias por las señales que nos brindas para reconocerte en quienes nos acompañan. La oración de intercesión, el consejo oportuno, la escucha silenciosa, la mano servicial, la voz instructora, los pasos seguros y la fe abandonada. Te damos gracias porque te vales de nuestra pequeñez para alimentar y socorrer a los más débiles. Ayúdanos a ser como el niño que se despoja de lo que tiene para ayudarte en tu actuar. Que esta humildad nos sirva para poder alimentar de todas las formas posibles a quienes tienen hambre de ti. Permítenos seguir en tu camino para que asumamos nuestra condición real desde el servicio, la cercanía, la compasión y la empatía. Que en nuestro quehacer no perdamos la claridad de nuestra vocación, ni dejemos que las multitudes cambien nuestra identidad, pues solo a ti servimos y pertenecemos. Amén.
Ahora, en el cuarto paso, la contemplación, vamos a vivir nuestro encuentro con Dios. Qué bueno que puedas pausar este video para hacer esta contemplación. A nivel personal, examino lo que Dios ha hecho a través de mi presencia. En tu comunidad, analizar nuestras preocupaciones pastorales. Como síntesis de la lección divina ante Dios, reconozco y agradezco cómo Dios me ha saciado. Contigo mismo, agradezco el actuar de Dios en mi vida. Con tus hermanos, ser signo de la misericordia de Dios. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción. En ese sentido vamos a poner por obra lo que el Señor nos ha comunicado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo dar alimento espiritual y material a los más necesitados? Vamos ahora a hacer nuestra síntesis de esta lección divina, ya de una manera más estructurada, con nuestras preguntas, para que también el Espíritu pueda hablar a través de nuestro interior y de nuestro ser. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Quiénes se reúnen con Jesús? ¿Cuál es la acción de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de la montaña? ¿Para qué se menciona el niño? ¿Por qué la multitud se sacia? ¿Por qué Jesús huye a la montaña? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el pan, los peces, la multitud, la montaña y el silencio? Terminamos nuestra lección divina con la oración, donde nos acogemos a Nuestra Señora del Cielo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Terminamos esta lección divina con nuestra recomendación que hacemos desde este subsidio. En el ámbito de la iglesia celebremos los sacramentos, vivamos la liturgia y alabemos a Dios con nuestra vida. En la fe, mantengámonos unidos en la oración, leamos la Biblia y contemplemos las maravillas del Señor. En la caridad, ayudemos con empatía y donación a nuestras comunidades parroquiales, a nuestra comunidad formativa y a los más necesitados. Y en el ámbito de la esperanza, seamos testimonio de vida. Suscríbete y comparte este canal. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor misericordioso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por hacer esta lección divina.